danzando te alabaré, dando la vuelta me gozaré, cantando, danzando te alabaré, danzando te alabaré, dando la vuelta me gozaré, cantando, danzando te alabaré, dando la vuelta me gozaré. Mi Jesucristo, mi Señor, eres todo para mí, claro que sí. Mi Jesucristo, mi Señor, eres todo para mí. Saltando, danzando te alabaré, dando la vuelta me gozaré, saltando, danzando te alabaré, dando la vuelta me gozaré. Venga, Espíritu de verdad, vamos juntos. Saltando, danzando te alabaré, dando la vuelta me gozaré, saltando, danzando te alabaré, dando la vuelta me gozaré. Y vamos con la mano hacia arriba y llama su nombre, llama su nombre, llama su nombre. Alábale al Cristo que vive. Y le decimos así: déjate faltar de cosas de la vida, pero tu presencia de nunca me falte. Vamos a ir, déjate faltar de cosas de la vida, pero tu presencia de nunca me falte. Oh Santo Dios, déjate faltar de cosas de la vida, pero tu presencia nunca me falte. Adore con libertad, vamos a ir con gozo. Cristo, Cristo. Él vive, Él vive, Él vive. Vamos a ir. Déjate faltar de cosas de la vida, pero tu presencia nunca me falte. Déjate faltar de cosas de la vida, pero tu presencia nunca me falte. Gracias a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Hermanos, puede faltarnos todo, menos la presencia de Dios. Teniendo la presencia de Dios en nuestra vida, todo lo vamos a tener. Amén. Pero qué triste es aquel que no tiene a Cristo en su vida. Gloria a Dios. La Biblia dice: apartados de mí, nada podéis hacer. A su nombre. Pero qué lindo es estar con Cristo. A su nombre. Dale palma para Cristo y el siervo de Dios con nosotros. Que Dios siga bendiciendo. Amén. Y a su nombre, y a su nombre. Vamos a continuar ahora con la palabra del Señor. Vamos a continuar con mi pastor Jesús Pérez Lavado. Él nos traerá la palabra del Señor. Amén. Y que llegue a cada uno de sus vidas. Porque Dios es el que nos cambia día a día. Él es quien nos levanta. No quebranten su fe, solamente crean en el Señor. Amén. Gloria a Dios, levanta tus manos. Vamos a adorar al Señor. Gloria a Dios. Yo sé que en esta oración va a tocar la vida, va a tocar sus corazones. De repente están Dice la palabra de nuestro pasando Dios tiempos difíciles, tiempos que es de lucha, necesario que tiempos de nosotros nos pruebas. acerquemos Pero a Él. en esta noche vamos a adorarle al Señor ahí, para que pueda la presencia de Y Dios le vamos a honrar, cantar tener esa con toda libertad. fuerza. Levanta su mano, Gloria. Señor. Y algo va a suceder cuando tú vas a empezar a adorar. La Biblia dice
En Segunda de Crónicas dice, gloria a Dios, que el consejo se puso de acuerdo en poner, gloria a Dios, hombres adoradores, hombres en la alabanza. Pero aquellos adoradores no eran como en ese tiempo. Oh Santo Dios de la gloria, eran hombres adoradores que empezaban a adorar a Dios. Y Dios empezaba, gloria a Dios, a obrar en ese lugar. Cuando dice la palabra del Señor que los enemigos que querían atacar al pueblo de Dios, ellos mismos se mataban. Hoy lo adoramos. Díselo con todo tu fuerza, tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mi corazón me necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesitas ser cambiado, Señor. Vamos ahí como un coro angelical, diré, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Yo no sé cómo le estás adorando. Necesita más de ti. Oh, gloria, gloria, todos diciendo gloria, gloria a Dios. El Espíritu Santo va a empezar a revestir tu vida cuando tú vas a empezar a olvidarte lo que esté pasando afuera, lo que esté pasando en tu hogar. Olvídate, porque Dios va a hacer la obra en tu vida hoy en esta noche. Si Dios te ha traído aquí, es con un solo propósito de poder que tú escuches la palabra de Él. Oh bendito Dios de la gloria, Espíritu Santo, entramos a una guerra. El día de hoy entramos a una guerra ahora con el diablo. Oh bendito Dios de la gloria, Espíritu Santo de Dios. Tome el control, oh Padre Santo, Dios mío, Dios poderoso de la gloria. Señor, tome el control en esta noche, Padre. Oh Dios mío, Dios de la gloria, Espíritu Santo de Dios, tome el control aquí ahora. Mira, tus hijos están aquí. Señor Jesús, levanta tus manos con fe, levanta tus manos. Algo va a suceder, dice la palabra de Dios, que cuando Moisés alzaba las manos, algo sucedía. Es que tenía las fuerzas del Padre, tenía las fuerzas de Dios, y Amalek iba cayendo. Bendito Dios de la gloria, dile, aquí estoy como soldado guerrero. Oh bendito Dios de la gloria, porque si tú me has traído aquí, es porque tú me amas. Dile, dale tus palmitas ahí, dale tus palmitas. El Espíritu Santo va a obrar aquí ahora. Derrama, Señor Padre, tu fuego poderoso aquí en el santo altar ahora. Dios mío, mira lo que va a suceder aquí. No tengas miedo, algo vas a sentir.
sentir en tu vida, algo vas a sentir en tu vida. No sé qué está pasando contigo, pero algo hoy recibes el día de hoy. Mira, ay, Dios mío. La iglesia de Cristo se caracteriza por la oración. La iglesia de Cristo se caracteriza porque hombres valientes siempre están luchando. Oh bendito Dios de la gloria. Ay Dios mío, gloria a Dios. Gloria a Dios. Reciba poder de Dios. Reciba poder de lo alto. Ay Dios mío. Reciba. Dile, lo recibo. Lo que estaba pidiendo hace muchos años, hoy lo recibo. Dile, cuando estaba yo pidiendo muchos días llorando, hoy lo recibo. Oh bendito Dios, créelo. Tú tienes que creerle, porque Dios no es mentiroso. Dios es un hombre de verdad, un hombre, oh bendito Dios de la gloria, un hombre espiritual de verdad. Oh bendito Dios de la gloria, Dios es Dios sobre todos los dioses. Ay Dios mío, gracias Jesús. Levanta tus manos arriba y dile, gracias Jesús. Habla mi vida, a mi corazón en esta noche, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale palma para Cristo. Aleluya. ¿Quién vive? Tomen sus asientos, amada iglesia del Señor. Gloria a Dios. Estamos aquí, pues el único propósito es de poder escuchar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Estuvimos orando, gloria a Dios, en la mañana, gloria a Dios, ahí para que Dios pueda, gloria a Dios, traer una palabra de poder para tu vida. Amén.